Muy buenos mediodías de este 19 de mayo, me estoy adelantando mucho, del 2021, y el día de hoy, como cada semana hacemos, la Comuna de la Palabra transmite en vivo por nuestras páginas de Facebook este programa dedicado como un monólogo a la cuestión palestina. No quiero, sin embargo, dejar de señalar, como cada semana hago, que hoy se cumple una semana más y la mentira histórica sobre los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, sigue pendiendo como una deuda histórica para nuestro gobierno en turno, porque este hecho tuvo la participación directa tanto de personajes e instituciones del estado de Guerrero como del Ejército Federal Mexicano, que participaron activamente en el suceso de la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de dicha escuela normal rural. No quiero por ello dejar de señalar que dicha deuda histórica debe ser saldada tratando necesariamente de aclarar qué pasó, cómo fueron, porque el derecho a la verdad es inalienable, y por otro lado, también debiérase precisar a través de mecanismos de la justicia transicional el trabajo con los padres que también son víctimas y familiares, así como estudiantes de la propia Escuela Normal Rural. No quiero tampoco dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaíd, quien a más de 8 años de desaparición en contra de su voluntad sigue pendiendo la explicación y su búsqueda y encuentro. Seguimos esperándola, no está sola Angélica, y tienes nuestros abrazos fraternos, nuestra solidaridad, porque viva la llevaron, viva la queremos, a Viridiana Anaíd, alumna de nuestra Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. No quiero dejar de señalar, antes de comenzar este monólogo, que en realidad ya empezó hace unos minutos, que siguiendo un aforismo expresado por el poeta guanajuatense Efraín Huerta, alias el Cocodrilo Huerta, para poder plantear claramente, como expresaba en uno de sus poemínimos magistrales: si no me detengo, me alcanzo. Para no ir a galope con las palabras desbocadas una tras otra, seguiré un texto base para la reflexión del día de hoy sobre la cuestión palestina. Y comenzaré citando un fragmento del discurso que Abu Amar, Yasser Arafat, el Rais, quien hubiera sido presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, de Al-Fatah,
Y quien hubiera en 1974 tenido la oportunidad de expresarse en representación del pueblo palestino en una Asamblea General de Naciones Unidas, un fragmento de su discurso. Las raíces de la cuestión palestina, decía Arafat, se remontan a las postrimerías del siglo XIX. En otras palabras, a ese periodo que llamamos la era del colonialismo y asentamientos, tal como lo conocemos hoy en día. Este es precisamente el periodo en el que nació el sionismo como un plan. Su objetivo era la conquista de Palestina por inmigrantes europeos, al igual que colonos, colonizaron y de hecho incursionaron en la mayor parte de África. Este es el periodo durante el cual, viniendo del oeste, se extendió el colonialismo en los confines de África, Asia y América Latina, construyendo colonias por todas partes con la cruel explotación, opresión y el saqueo a los pueblos de esos tres continentes. Este periodo, insistía Arafat, persiste en la actualidad y marcada evidencia de su presencia totalmente reprobable puede percibirse fácilmente en el racismo practicado tanto en ese entonces todavía en la Sudáfrica como en Palestina, tal como el colonialismo y sus demagogos dieron títulos a sus conquistas, al saqueo y los ataques sin límites a los nativos de África con un llamamiento a una misión de civilizar y modernizar. También lo hicieron las olas de inmigrantes sionistas, disfrazando sus objetivos como conquistaron Palestina. Así como el colonialismo como un sistema y los colonialistas como su instrumento, utilizaron la religión, el color, la raza y el idioma para justificar la explotación de África y su sometimiento cruel por el terror y la discriminación. También fueron con estos métodos empleados como Palestina fue usurpada y su pueblo perseguido desde su país de origen. Yasir Arafat, 1974. Para este monólogo, acudiré en principio a mi memoria y mis recuerdos como herramienta para introducir el asunto a tratar. Lo hago así, en primera persona, porque forma parte de mi vida, de mis sueños, quimeras, esperanzas, ideología, participación y luchas políticas vividas y vívidas durante las décadas de 1970 y 1980 del siglo XX. Lo hago así porque pudiendo parecer que no debiera ser de este modo, o porque pudiérase decir que no somos lo que es nuestra memoria. Sin embargo, podemos admitir que sin memoria quedaríamos suspendidos en el vacío histórico, personal y colectivo, político y cultural, y finalmente, porque sin memoria vagaríamos cual parias trashumantes y harapientos en la orfandad, sin herencia recibida o sin patrimonio que dejar a las nuevas generaciones. Corría el año de 1976 cuando, siendo estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades CCH Sur de la UNAM, posteriormente, algunos años, entrarían la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entrarían Martí Batres Guadarrama, entrarían Carlos Imas, Mireya Imas y otros más que no enuncio.
un profesor que impartía la asignatura de historia, con quien siempre he mantenido una excelente relación amistosa, me platicó de su interés por terminar su tesis de grado sobre la cuestión palestina. Este profesor, Raúl Fidel Rocha y Alvarado, viendo mi interés por este asunto, me recomendó que estudiara tal fenómeno social. Por esa misma época se publicaba una revista cuyo nombre era Medio Oriente Informa y regularmente la leía. Además de que Neiva Moreira, un intelectual y político brasileño, había fundado y editado la revista Cuadernos o Cadernos do Terceiro Mundo, Cuadernos del Tercer Mundo, que también seguía regularmente. Debo decir que desde hace ya varios años tales revistas no volvieron a aparecer. Debo también resaltar el hecho de que varios números de las mismas dedicaron extensos y profundos artículos dedicados a la cuestión palestina. Por esa misma época, 1977, a través de ediciones extemporáneos, se editó y publicó un pequeño libro de Ignacio González Hansen, cuyo título fue La Revolución Palestina, que por lo demás leí ávidamente en cuanto apareció en las librerías. Pocos años después, y no recuerdo aquí la fecha precisa, la representación de la Organización para la Liberación de Palestina en México, organismo oficial representante del pueblo palestino en México ante el gobierno, comenzó a editar y publicar un boletín en el cual se presentaba mensualmente la situación en Palestina. Además de mostrar su cultura y sobremanera su poesía, su literatura y a sus escritores y poetas. Fue así como conocí la obra del insigne Mahmoud Darwish, Sami Al-Qasim, Fadwa Tuqan y otros más. El representante de la delegación palestina en ese entonces era el doctor Ahmad Sobé, a quien busqué para tratar de charlar y entrevistar. Tuve la fortuna de que me hubiera recibido y de hacerme muy cercano amigo de él. De esta manera, si debo mencionar mis fuentes originales en el estudio sistemático y en el conocimiento de esta cuestión, no tengo duda que a estos 4 personajes debo lo poco o mucho y quizás discutible que conozco y asumo. A Raúl Fidel Rocha y Alvarado, a Neiva Moreira, Ignacio González Hansen y al doctor Ahmad Sobé. Empero sobremanera al pueblo palestino que no ha dejado de luchar por recuperar su territorio usurpado, su historia y su identidad. Deseo comenzar entonces citando al mismo doctor Ahmad Sobé a través de un artículo publicado por la revista Nueva Antropología, volumen 5, número 20, México 1983, e intitulado Palestina, pasado, presente y futuro. Después de la Segunda Guerra Mundial, nos dice, todos los conflictos locales, regionales o internacionales se resolvieron de una forma favorable a los pueblos que han luchado por su independencia y liberación nacional. Sin embargo, en Medio Oriente las cosas no han tenido tan buena suerte, ya que se han deteriorado con el transcurso de los años. Y lo más trágico en este caso es que no se vislumbra una solución a corto plazo que satisfaga los derechos inalienables del pueblo palestino. Han transcurrido ya más de 35 años desde que el doctor Ahmad Sobé escribiera estas breves palabras y considero que no han perdido vigencia. Más aún, si trasladásemos estas, así como las que el propio Yasser Arafat hace más de 45 años hubiera expresado en la Asamblea General de Naciones Unidas,
concordamos con el hecho irrefutable de que pudieron haber sido escritas y dichas ayer u hoy y no pierden actualidad. Mucho se ha escrito a este respecto. Por ejemplo, en el año de 1986, R.J. Walsh publicó su libro La Revolución Palestina en Buenos Aires, Argentina. Y en este texto expresa estas tres muestras que comparto con ustedes como botón de muestra para explicar este hecho. Primera, ¿cómo te llamas? Saki. ¿Qué edad tenés? 7. ¿Vive tu padre? Murió. ¿Qué era tu padre? Fedaí. Fedayín. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Fedaí. Segundo botón de muestra. El chico rubio de cabeza rapada y uniforme a rayas que da estas respuestas en una escuela de huérfanos al sur de Beirut, Líbano, resume la mejor alternativa que tras 26 años de frustración resta a 3 millones de palestinos despojados de su patria, convertirse en fedayines combatientes de la Revolución Palestina. Tercer botón de muestra. Palestina es mi país, dice Ishan. Nunca estuve en Palestina, pero algún día volveré porque nuestros comandos están peleando para que volvamos. Mi padre murió en Abar, el Gelilí, dice Naifa. La muerte de mi padre no me duele porque murió por nosotros. Mi padre se llamaba Salah, dice Randa. Estaba peleando y murió. Ninguno de los 480 huérfanos de la escuela de Souq el-Garb al sur de Beirut había visto Palestina si no era a través de los ojos de un padre muerto. Posteriormente, en la misma década de 1980 a 1990, la representación para la organización o de la liberación para la liberación de Palestina auspició una pequeña obra de teatro, pieza en un acto, escrita de manera libre por Irán Ramírez, titulada Escribe que soy palestino, con poesía y textos diversos de Mahmoud Darwish, Ghassan Kanafani, Tawik Sayaf, Sami Al-Qasim, Nizar Gabani, Salim Jubran, Fado Atukan, Ikram Antaki, Yasser Arafat, Ahmad Sobé, Antiguo y Nuevo Testamento y del propio escritor. Esta pieza teatral, según recuerdo, se presentó en un espacio de la hoy Ciudad de México y no volvió a saberse más de ella, razón por la cual presento algunos fragmentos de esta, sabiendo que no se impuso impedimento legal de derechos de autor para darla a conocer y aún más que dejaron en manos de quien así lo considerásemos extenderla para su conocimiento. Primer actor, expositor. Palestina, dice el expositor, es un puente que une 3 continentes, Asia, África y Europa. Está en el corazón del mundo árabe y es la encrucijada entre su oriente y su occidente. Después de las sucesivas invasiones y conquistas que sufrieron los pueblos asentados en Palestina, en el año 636 comienza una nueva era. La gran oleada que bajo la bandera del Islam constituye una etapa decisiva en la historia árabe e imprime definitivamente y en forma irrevocable a Palestina su carácter árabe. Los cruzados ocupan Jerusalén en 1099, hasta que en 1187 Saladino, el Ayubi, vence a los cruzados y libera Jerusalén. En 1517 comienza la dominación otomana que durará 4 siglos.
hasta 1917. Los palestinos, junto con sus hermanos árabes, se rebelan uniéndose a los aliados después de que estos prometen la independencia a todos los árabes una vez terminada la Primera Guerra Mundial. Esa promesa, como todas las que han hecho, no fue cumplida. En lugar de la independencia vino la colonización, preludio a la creación del Estado sionista en Palestina. En 1917 tiene lugar la célebre Declaración Balfour como respuesta a las aspiraciones sionistas. Un extracto de ella, llamada así, debido a que quien la proclamó fue el ministro británico de Asuntos Extranjeros, Arthur James Balfour, y es el siguiente. Toma una hoja de papel el narrador y lee. El gobierno de su majestad, léase del Reino Unido, considera favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y dedicará todos sus esfuerzos a la realización de este objetivo, en el entendido de que no se hará nada que atente contra los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías. Ni contra los derechos y el estatuto de que gozan los judíos en cualquier otro país. Deja en la mesa el papel. Ahora bien, ¿qué es el sionismo? Sión es el nombre de una colina en Jerusalén, donde, según los judíos, Yahvé establecerá su gloria. En otras palabras, el sionismo pretende restablecer el Estado judío en Palestina después de 2000 años. A lo largo del mandato del periodo británico entre 1917 y 1948, el pueblo palestino se rebela contra el complot sionista e imperialista, llevando a cabo distintos levantamientos. Toma otro papel y lee. Una breve balance sería el siguiente de esas luchas: 196 revolucionarios nacionalistas condenados a muerte y colgados, 300 revolucionarios condenados a trabajos forzados a perpetuidad, miles de palestinos encarcelados en prisiones y campos de concentración. El número de mártires árabes palestinos durante el mandato británico se calcula en más de 50,000. Después del comienzo del mandato británico, las autoridades estimulan la constitución de organizaciones y partidos sionistas en Palestina y autorizan su actividad militar, reprimiendo sangrientamente todo acto similar por parte de los palestinos. Poco antes de terminar el mandato, grupos del Irgun, una de las organizaciones terroristas sionistas, lleva a cabo una agresión bárbara contra la aldea de Der Yassin. Hombres, mujeres y niños fueron exterminados, lo cual provocó pánico entre la población árabe y se produce el éxodo de los palestinos hacia los países fronterizos y los asentamientos en campamentos de refugiados. Prosigue el expositor. Antes de retirarse de Palestina en 1948, las fuerzas británicas entregan la mayor parte de su armamento a los sionistas, que se hacen dueños del 78% de la superficie palestina. Para ese año, en Palestina hay 700,000 judíos y la población árabe alcanza la cifra de 1,400,000 habitantes, es decir, el doble de la población sionista. Se escucha de pronto una voz de una mujer.
Al marcharse los pájaros primaverales, se quedaron los árboles desnudos y tu voz me venía de los pozos, a veces de las gotas de lluvia. Ven, te gritaba, ven. En tus ojos había algo que deseaba esperanzada. Quería que me arrastraras de nuevo hasta tus brazos, lo mismo que un cautivo que pide perdón. Cuando tus ojos se fueron, la luna poco a poco se fue llenando de derrumbe. Y otra voz, ahora de un hombre, decía: cruzamos el camino maniatados, igual que prisioneros, sin saber si mi mano o si la tuya, el dolor de la otra, había robado. Pero como de costumbre, no surgió en tu pecho ni en el mío el ciprés del recuerdo. Como si atravesáramos las sendas como toda la gente y al mirar no quedase deseo, ni pesar, ni dolor, nos hundimos entre la multitud sin dejar en la noche cenizas de recuerdo, que recuerden las brasas, ni nada que gritara por nuestras venas. Yo bebí de tus manos un sorbo de recuerdos. Mujer, una noche sola miraba las estrellas. Cayó una y caminó por mis dedos sin cansarse. Recordé en tus labios el juego de las moras y la estrella vino a beber en ellos. Escribía algo, tal vez un poema para tus ojos, y fue recorriendo el delgado hilo de la tinta hasta engullirse todas las letras. Después fue conmigo a tu encuentro, a la almohada, al té. Cuando por los pesares y el dolor llegué a olvidarme de ti, por unos instantes el pequeño astro se posaba en mis manos para decirme: él está vivo. Pronto te reunirás con él. No importa ni dónde ni cómo. La acariciaba, me hacía un guiño y desaparecía. Súbitamente aparece Mahmoud. Mahmoud apartándola con dulzura. No se atribulen si caigo antes de la hora del regreso. Nuestro camino es largo y doloroso. Las alas infernales de la noche se precipitan sobre el horizonte. Nosotros seremos como antorchas de sangre y el gozo se nos acercará. Ese júbilo vendrá seguramente a fin de establecer el equilibrio. Hombre, ve entonces, hijo, ve. Mujer, te doy como talismán 2 versículos del Corán. Te bendigo en nombre de Dios. Para este día te traje al mundo. Para este día te amamanté. Para este día te di mi sangre, todas mis pulsaciones. Todo lo que una madre puede dar es esto. Parte, oh retoño generoso, parte. No tenemos otro amor que nuestra tierra. Tú eres nuestra tierra. Mahmoud, 1000 bienvenidas a la muerte, que si la estrella fugaz se incendia y cae entre las colinas como un relámpago explosivo, difundirá su resplandor intenso sobre una tierra que la muerte no vencerá. Sí, que la muerte no vencerá jamás. Estos poemas fueron escritos antes de 1977 y hoy muestran su fortaleza. Siguiendo un poco más, expositor. Israel ha sido creado en la región del Medio Oriente para oponerse a la corriente nacionalista. Y en caso de que esto les sea difícil, hacer al menos lo posible para que esta corriente no obstruya los intereses petroleros norteamericanos en esa región. Pausa. El expositor hace un recorrido visual por su audiencia y dice: no es mía esta frase, que conste, es del presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman. Y el narrador prosigue: en efecto, ya en 1948, Estados Unidos había invertido más de 2,000 millones de dólares, un tercio de las inversiones norteamericanas en el extranjero, en la explotación del petróleo árabe. La dependencia de Israel con respecto al exterior propiciaba la triple alianza entre el imperialismo occidental, la burguesía financiera judía internacionalizada
y el Estado sionista de Israel. Esta confluencia de intereses determinó la Declaración Conjunta de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en mayo de 1950, mediante la cual se comprometían a mantener un equilibrio militar en la región favorable a Israel, como medida propiciatoria de un clima de seguridad para sus inversiones petroleras. Mientras tanto, ¿qué hacían los países árabes? Estando los palestinos dispersos ya principalmente en Siria, Líbano, Jordania y Egipto, o viviendo, en el mejor de los casos, bajo ocupación militar, el movimiento nacional se vio temporalmente afectado. El desmembramiento de la sociedad palestina provocó, por una parte, una virtual destrucción de la inmensa mayoría de sus instituciones. Y si vemos lo que bombardean hoy, son escuelas, hospitales, unidades habitacionales, bancos, centros de noticias, porque pretenden así acabar con la solución clarifinante, con la solución final. Así, desenraizados de su tierra, viviendo en la peor de las miserias, fragmentados y carentes de una vanguardia nacional bien organizada que las aglutinara y les presentara una alternativa real a sus legítimas aspiraciones, las masas palestinas muy pronto se vieron sumidas en una especie de vacío político. A su vez, esta situación dio como resultado que grandes sectores palestinos, al no tener otra alternativa real, se fueran comprometiendo en la vida política de los países donde vivían: Siria, Líbano, Jordania y Egipto, al grado de experimentar un proceso de diversificación y de jerarquización en cuanto a las formas de lucha por volver a su patria. Después de que Israel ocupó la Franja de Gaza en 1956, la conciencia nacional del pueblo palestino que vivía en ese territorio se vio fuertemente reforzada. De esta forma, a fines de ese año, empezaron a formarse las primeras células de la resistencia palestina, grupos que se mantienen totalmente en la clandestinidad y se vinculan permanentemente con los refugiados para llevar a cabo una real organización de base del pueblo palestino. El 1 de enero de 1965, las fuerzas guerrilleras palestinas lanzan su primer ataque contra el acueducto israelí del valle de Beit Netofa, en territorio de Palestina ocupada. Termina el expositor. Como podemos apreciar, la cuestión palestina no encuentra sus orígenes en la narración que se atribuye a Moisés en el segundo libro del primero de 5 libros, el Pentateuco, llamado el Éxodo bíblico, aproximadamente referido hacia 1500 años antes de nuestra era, ni tampoco a una cuestión de lucha entre judíos y musulmanes, o entre árabes y judíos. Es decir, no es un problema de lucha entre religiones. Mucho menos puede ser considerada una lucha entre demócratas israelíes y el Estado judío contra los terroristas o el terrorismo palestino. Esa es una falacia. La cuestión palestina es más bien un problema sociopolítico y geoestratégico que se hace manifiesto desde la segunda mitad del siglo XX, aunque sus ideas originarias provienen desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero permítanme dejar que el narrador prosiga con su descripción. Esta fecha, 1 de enero de 1965, marca el inicio de la Revolución Palestina. Para el 8 de enero, 2 comandos guerrilleros vuelan la presa El Batuf. Al finalizar 1965, la guerrilla palestina había realizado 110 operaciones. Intento describir de memoria cómo recuerdo que se presentó y escuchó la obra de teatro en ese entonces.
¿Quién es usted? Interrumpe al narrador y el narrador le pregunta, ¿quién es usted? Y la voz responde, soy abogada. Abogada sube al escenario para nosotros. Y estoy hablando de los judíos, no de los sionistas. Evidentemente, la responsabilidad de la guerra árabe-israelí recae ante todo en Israel, porque conquistó y sigue conquistando territorios y no tiene ninguna intención de devolverlos, porque expulsa y oprime al pueblo palestino, porque asume el papel de gendarme del imperialismo en la región. Y su política prepotente logró provocar hasta las clases dominantes del Oriente Árabe. Aquellos que expulsaron de sus territorios a los palestinos, aquellos que bombardearon con napalm Abu Sabel, Hatzaví y decenas de otros lugares, aquellos que masacraron Deir Yassin, aquellos que todos los días incurren en provocaciones criminales que se extienden más allá del mar, aquellos que mataron a sangre fría a Ghassan Hanafani y decenas de dirigentes palestinos, aquellos no tienen derecho de hablar de agresión, pues ellos son los agresores. Nosotros, los judíos progresistas, no podemos influir en el curso de la guerra, pero al menos podemos decir claramente a los trabajadores de Israel que esta guerra no es nuestra, que consideramos al sionismo como responsable de cada gota de sangre judía o árabe vertidas en esta región, y que nuestros enemigos no son los palestinos que quieren recuperar los territorios que conquistó Israel, sino que realmente nuestro enemigo como trabajadores y como seres humanos es el Estado sionista. Para nosotros, los judíos que no sionistas, la lucha política no se detiene cuando rugen los cañones. Por el contrario, nuestros compañeros en el ejército y fuera de él deben probar lo que significa el sionismo y qué precio deben pagar los trabajadores de Israel por la política criminal del Estado sionista. Hoy mismo escuchamos en Israel los llamados a la producción y a los esfuerzos particulares que se exigen para las guerras. La Central de Trabajadores anuncia pomposamente que no es el momento de la lucha obrera para la defensa del nivel de vida de los trabajadores. Hay nuevas leyes antihuelgas, nuevas limitaciones a la libertad de prensa, de organización. Así es como los judíos llegaremos a entender que un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser nunca libre. Una vez que la abogada ha terminado de hablar, de nueva cuenta sigue el narrador. Con el fortalecimiento de la guerrilla palestina, las posiciones de algunos regímenes árabes comenzaron a cambiar. Unos decidieron apoyar la lucha armada palestina. Otros se mostraron francamente hostiles hacia ella, por lo que representaba para sus propias masas. Durante la primera cumbre árabe, celebrada del 13 al 16 de enero de 1964, en el Cairo, Egipto, se tomaron todas las medidas necesarias para crear la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Sin duda, la creación de esta organización controlada totalmente por los regímenes árabes tenía un claro trasfondo. Por una parte, constituía una de tantas maniobras para mantener la supremacía, y por otra parte, se trataba de una iniciativa para adelantarse a los grupos guerrilleros y controlar nuevamente el movimiento palestino. Formalmente la OLP quedó constituida y proclamada como organización superior y representante legítima del pueblo palestino en la reunión del primer Congreso Nacional Palestino, convocada y reunida en Jerusalén el mes de mayo de 1965, en el que participaron 422 personalidades, principalmente notables palestinos.
funcionarios, alcaldes, profesionistas, líderes sindicales de Palestina, campamentos de refugiados, ninguno de ellos elegido por las masas palestinas. Es así que la OLP, provista de una organización burocrática, empieza a funcionar como una organización dependiente de los regímenes árabes y muy pronto se ve seriamente desprestigiada. Sin embargo, el avance de la guerrilla popular era ya irreversible. El 5 de junio de 1967 estalla la Guerra de los 6 días. Para el 10 de junio, la derrota de los ejércitos árabes era total. En esta guerra, el territorio ocupado por Israel se vería aumentado 4 veces por la ocupación de Gaza, Cisjordania, el Sinaí y las alturas del Golán. Para todos los países árabes, esto significó una gran derrota. No así para la resistencia palestina, que mostró un gran avance. En efecto, el pueblo palestino comenzó a darse cuenta de la necesidad de no supeditar su lucha a la estrategia convencional de los gobiernos árabes, con la cual la resistencia armada palestina se presentó como la alternativa más viable para su lucha. De esta manera, a partir de 1967 empiezan a surgir otras organizaciones palestinas que se incorporaron a la resistencia armada, entre ellas las Fuerzas Populares para la Liberación de Palestina, que dirigía el doctor George Habas, y desde luego Al-Fatah, que dirigía Yasir Arafat. Con la paulatina integración de los grupos revolucionarios a la OLP, esta pasa de ser una estructura hueca y burocrática a una organización funcional, democrática, unitaria, amplia y sobre todo vinculada al conjunto del pueblo palestino, quien elige como su representante máximo a Yasir Arafat. Hasta aquí podemos hablar de la OLP. Esta narración que hemos recuperado de la obra de teatro Escribe que soy palestino nos permite a ustedes y a mí tener una idea más precisa del carácter de la llamada cuestión palestina y sobre todo sus orígenes históricos que la ubican como un fenómeno geoestratégico, sociopolítico, un problema regional y circunscrito a conflictos religiosos o de otra naturaleza. Una vez concluida la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña obtiene el mandato sobre Palestina, Jordania e Irak, y Francia obtiene el mandato sobre Siria y Líbano. Gran Bretaña se encarga de nombrar inmediatamente como primer gobernador de Palestina a Sir Herbert Samuel, un reputado sionista en representación del Imperio Británico. Algunos años antes, el día 16 de mayo de 1915, mediante una carta secreta de Sir Edward Grey a Monsieur Chambon, conocida como Acuerdos Sykes-Picot, se muestra lo siguiente. Leo textualmente la carta del representante del gobierno británico al representante del gobierno francés. Tengo el honor de acusar, recibo de la nota de su excelencia del 9 del corriente, en la cual declara que el gobierno francés acepta los límites de un futuro Estado árabe o confederación de estados y de aquellas partes de Siria donde predominen intereses franceses, juntamente con ciertas condiciones que incluidas, tal como resultarán de las recientes discusiones de Londres y Petrogrado sobre la materia. En respuesta, tengo el honor de informar a su excelencia que la aceptación de la totalidad del proyecto tal como figura ahora involucrará la abdicación de sus considerables intereses británicos. No obstante, como el gobierno de su majestad reconoce la ventaja que para la causa general de aliados significa producir una situación política interna más favorable en Turquía, está dispuesta a aceptar el arreglo que se ha llegado ahora y cuando se asegure la cooperación de los árabes y que los árabes cumplan las condiciones y obtengan los pueblos de Homs, Hama, Damasco y Alepo. Por otra parte, el 2 de noviembre de 1917, a través de carta enviada
por el secretario de Relaciones Exteriores británico Arthur James Balfour a Lord Rothschild, puede observarse que tengo sumo placer en comunicarle en nombre del gobierno de su majestad la siguiente declaración. El gobierno de su majestad contempla con simpatía el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y empleará sus mejores esfuerzos para facilitar el cumplimiento de ese objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada para que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de la comunidad judía existente en Palestina o los derechos y estatus políticos de que gozan los judíos en cualquier otro país. En síntesis, la cuestión palestina halla en estos hechos históricos sus orígenes y sin ser atendidos estos, no tendrá solución. Edward Said, en Editorial Debate Madrid 2013, publica un libro cuyo título es La cuestión palestina. Y a pesar de que el prefacio de la edición de 1992 expresa que el texto lo escribió antes de 1977 y 78, considerando que su análisis abarca desde finales del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, ahora que expongo este monólogo, considero vigente el análisis. Dice textualmente Edward Said, ningún otro movimiento en la historia ha tenido un adversario tan difícil, un pueblo reconocido como la clásica víctima de la historia. Y ningún otro movimiento de liberación nacional o de independencia en el periodo de la posguerra ha contado con una serie de aliados naturales tan poco fiables y a veces tan mortíferos en un entorno tan inestable, una superpotencia interlocutora tan reticente como Estados Unidos y una superpotencia aliada tan ausente desde antes de que la Unión Soviética ya cayera. Y todo esto es experimentado por los palestinos sin que haya la menor soberanía territorial en ningún sitio, mientras la dispersión y la desposesión siguen siendo el sino de toda la nación. Y mientras sigue siendo objeto de leyes punitivas en Israel y los países árabes, de una legislación discriminatoria y de unos edictos unilaterales e inaceptables que van desde la deportación hasta las órdenes de disparar a matar en el acto, pasando por el acoso de aeropuertos y el maltrato verbal de toda la prensa. Hannah Arendt, por su lado, en los orígenes del totalitarismo, Hartmut Brecht, Jovanovich, Nueva York 1973, expresa, después de la Segunda Guerra Mundial, resultó que la cuestión judía, que se consideraba la única insoluble, de hecho se resolvió, a saber, mediante un territorio colonizado y luego conquistado. Pero eso no resolvió ni el problema de las minorías, ni de los exiliados, transterrados o apátridas. Antes, al contrario, como prácticamente todos los demás acontecimientos de nuestro siglo, la solución a la cuestión judía no ha sido de ninguna manera sino producir una nueva categoría de refugiados, los árabes palestinos, aumentando así el número de apátridas, entre otros 700,000 u 800,000 personas. Pero antes de seguir con esta lógica analítica y expositiva, considero necesario mencionar lo que resulta obvio. Los palestinos estaban en una tierra y territorio llamado Palestina hasta el año de 1948, en que se declara la fundación del Estado sionista de Israel. Es decir, sí existían tanto los palestinos como Palestina, pese a que los dirigentes del Estado sionista de Israel lo nieguen. Y no existía el Estado de Israel. ¿Acaso, se pregunta Edward Said, estuvo justificado que se les desposeyera y borrara del mapa con casi 1 millón de palestinos obligados a abandonar Palestina y su sociedad reducida a la inexistencia, por más que fuera para salvar a lo que quedaba de los judíos europeos que habían sobrevivido al nazismo?
¿En virtud de qué pauta moral, ética o política se espera que los palestinos se permitan dejar de lado las reivindicaciones de su existencia nacional, su tierra y sus derechos humanos? ¿En qué mundo se carece de argumentos? Pregunta Edward Said, para responder cuando se le dice a todo un pueblo que se halla jurídicamente ausente, pero al mismo tiempo se lanzan ejércitos contra él. Se realizan campañas incluso contra su nombre y se cambia la historia para demostrar su inexistencia. Para dar una idea de la dimensión del problema, algo de numeralia. Hasta unas pocas semanas antes de la creación del Estado de Israel en la primavera de 1948, nunca hubo allí otra cosa que no fuera una inmensa mayoría árabe, palestina. Así que, por ejemplo, en 1931 la población judía era de 174.606 habitantes, frente a un total de 1.033.314 habitantes. En 1936 el número de judíos había aumentado a 384.078 y la población total a 1.366.000. En 1946 había 608.225 judíos de una población total de prácticamente 2 millones de habitantes. En Palestina, aún. Edward Said, página 62. Todos los nativos u originarios de la región eran hablantes del árabe palestino. El 65% eran agricultores. Las principales ciudades palestinas, Nablus, Jerusalén, Nazaret, Acre, Jaffa, Jericó, Ramala, Hebrón y Haifa, fueron construidas por árabes palestinos, que siguieron viviendo ahí aún después de las usurpadoras colonias sionistas que se ampliaron hasta muy cerca, Edward Said. Aún reverberando dentro de mi memoria las palabras que la periodista siria Ikram Antaki en 1948-2000, en una entrevista realizada a Yasser Arafat, entonces líder máximo de la OLP, en el año de 1980 en Managua, Nicaragua, con motivo del primer aniversario del triunfo de la revolución sandinista, expresaba poéticamente: el pequeño libro fue editado en México a través de una edición exigua y de no ser por el hijo de Ikram, Marwan Soto Antaki, quien en su libro Pensar Medio Oriente, Taurus, México 2016, incluye la entrevista, muy probablemente permanecería prácticamente desconocida. Veamos esta identidad, este sueño y esta resistencia literaria contra la invisibilización en las bellas palabras poéticas de Ikram Antaki, ya fallecida. Que caigan encima de mis hombros las cimas del Hermón y del Galileo reunidos, si no fuiste la más amada. Te recreé desafiando las mentiras del mundo. Existes porque me hiciste existir. Caminando por el río Jordán, llegando hasta el mar muerto, supieron los humanos por fin que cada gota de tu agua es sangre nuestra. Por ella quedó como es, pesa, ira y revuelta, pesa, aceite de olivo y vino quebrado. En el mar de tu asesinato no sobreviven los peces ligeros. Por allí cruzamos hacia la otra orilla. Caminé por el desierto de Gaza y probé tu existencia. Nadé de Jaffa a Haifa contra las malas mareas y probé tu existencia. Palestina, hasta las raíces del tomillo, hasta el fondo de mi conciencia. Filastín, porque no ignoro ningún grano de tu tierra. Sé nombrar los pájaros y las plantas. Sé cómo salvaguardar la memoria y cómo crear la historia de tus días siguientes. La resistencia ha sido la única herramienta que impidió la inexistencia histórica de Palestina y los palestinos. Por eso no hablo de resiliencia hoy, hablo de resistencia.
Ese era y es el sueño acariciado del sionismo y el imperialismo estadounidense. Mahmoud Darwish lo expresa así: hemos triunfado sobre el plan de expulsarnos de la historia. Certeza presentada como epígrafe en el libro de Marwan Soto Antaki. Algunas de las interrogantes y las respuestas a las mismas durante el encuentro con Arafat son elocuentes. Abu Amar era su nombre de batalla. Dicen que sueñas mucho y responde Arafat: ¿hay algún revolucionario en el mundo que no sueñe? Ikram. Los hay seguramente, responde Ikram. Ni muy revolucionarios serán, ni muy enamorados. Tú estás hecho de otra tela. El sueño empezó hace exactamente 32 años, el día de la pesadilla, que ahora se traduce con otra palabra árabe, cuando Palestina fue declarada inexistente, el día de la Nakba, cuando dejó de pertenecer a la realidad de los mapas y de los reconocimientos internacionales, 1948, cuando sobre los caminos empezó la marcha de todo un pueblo que no tenía ya un solo pedazo de tierra donde parir a sus hijos y enterrar a sus muertos. No se trataba de hablar de los individuos, ni de los muertos, ni de los vivos. Se trataba de seguir el camino hacia la conciencia. ¿Qué pasó en 1948? ¿Quiénes éramos entonces? Tú tenías la edad de la conciencia. Háblame de nuestra historia. Yo tengo la edad de la derrota. Abrí los ojos sobre Palestina expoliada. Ningún mapa, ninguna geografía hablaba más de Palestina. Dejó de existir oficialmente. Y siguió existiendo por la fuerza de nuestra vida y nuestra muerte, por las palabras de Mahmoud Darwish, por los recuerdos, por las noches que dieron nuestros hijos nuevos, por el coraje. Y Palestina no era solamente un dibujo en el mapa al este del Mediterráneo. Nosotros somos Palestina. 4 millones de voluntades de carne y hueso, de ira y realidad, somos Palestina. 4 millones haciendo de nuevo la historia y la geografía. El dolor nos obligó a hacernos más inteligentes de lo que hubiéramos sido normalmente. Nos hicimos agudos, cortantes, rápidos, sensibles, duros y tiernos a la vez, enamorados de la vida hasta morirse por ella. Yo soy de la generación de la derrota. Conocí la desesperanza y conocí el despertar. Mi hijo, Marwan Soto Antaki, pertenece a la generación de la esperanza. Háblame de nuestra historia, Abu Amar, y de los caminos de la conciencia. En 1948 vi las primeras señales de la enorme conspiración que nos transformó en sus víctimas. Me encontraba en el ejército palestino que dirigía nuestro mártir Abdel Kader Husseini, y mi tarea era recoger las armas que habían dejado los aliados y el eje durante las guerras en el Sáhara Occidental. Era nuestra experiencia dada. Las órdenes venían desde Inglaterra para no dejar ninguna arma pasar. Esa era la época. Mira, Abu Amar, esto es lo que tú dices de los países árabes en el 48. Ya sé, me lo contaron mis padres junto a nuestra casa en Damasco. Vivía aquel Mardan Bey, jefe de Estado mayor entonces. Entonces también hizo su fortuna a costilla. El paso del 48 a la creación de Fatah, ¿cómo fue? No se creó Fatah por ninguna teoría. No fue la cristalización de un sueño ajeno. Aquí no hubo profetas, ni mesías, ni hombres superiores. Fatah es el resultado de los dolores de un pueblo. Y sigue Marwan Soto. 6 eventos marcan la actualidad de Medio Oriente y su relación con el mundo. 1, la división ordenada en los tratados de Sykes-Picot de 1916. 2, las independencias de la década de los 40 que obligaron a los estados recién constituidos a buscar una forma de gobierno. 3, la fundación del Estado sionista de Israel con la desaparición de Palestina. 4,
el fracaso del progresismo árabe que intentó unificar a Siria y Egipto. 5, la revolución iraní de 1979. Y 6, la caída del régimen soviético. Si tratase de sintetizar lo dicho hasta ahora, lo concluiría de un modo pragmático así. Antes del año de 1948, desde tiempos remotos, no es demostrable la existencia de un Estado llamado Israel. 2, antes de 1948 y aún después, en la denominada Tierra Palestina, se encontraban habitándola los árabes palestinos, como amplia mayoría poblacional. 3, por un acuerdo político internacional, es creado y reconocido el Estado de Israel mediante un plan de partición de Palestina que otorga una fracción de dicho territorio para su creación y reconoce la existencia de Palestina en la otra parte de dicho territorio. Siguiente, todos los nativos u originarios de la región eran hablantes del árabe. El 65% eran agricultores. Las principales ciudades palestinas, Nablus, Jerusalén, Nazaret, Acre, Jaffa, Jericó, Ramala, Hebrón y Haifa, fueron construidas por árabes palestinos, que siguieron viviendo aún allí después de que los usurpadores ampliáronse. Es decir, la mentira histórica de que el Estado de Israel se construyó sobre la base de tierras sin dueños o habitantes, de que una tierra sin pueblo era considerada para otorgarla a un pueblo, el pueblo judío sin tierra. Esta mentira se hace histórica y ello nos permite plantear que la solución a la cuestión judía se diseñó por los sionistas y los imperialismos británico y estadounidense, junto al francés, a costillas de la creación de la cuestión palestina. A partir de 1948, aunque desde años antes los grupos terroristas sionistas Haganá, Irgun y Stern, los cuales fueron dirigidos por Menachem Begin, quien recibió el Premio Nobel de la Paz, por Golda Meir, quien fue primer ministra del Estado sionista de Israel, lo mismo que Menachem Begin, y Ariel Sharon, entre otros, eran sus dirigentes de estos grupos terroristas. Los grupos de población expulsados, desposeídos, desplazados o transterrados fueron conformando grupos de refugiados que se trasladaron a naciones fronterizas con el nuevo Estado, Jordania, Líbano y Siria. Por otra parte, lo que comenzó a ser reconocido como Estado de Israel, permaneció otro grupo de palestinos que se nacionalizaron como israelíes y que hoy ocupan los llamados territorios ocupados. Derivado de este fenómeno migratorio y considerando que se presentaba un nuevo drama adicionado a la desposesión, negación y limpieza étnica, la Organización de Naciones Unidas reconoce el derecho del retorno de los refugiados palestinos a su territorio y crea la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, por sus siglas en inglés, UNRWA o ACNUR, surge con el problema palestino. Y como el Estado sionista de Israel nunca ha respetado la Cruz Roja Internacional, el movimiento palestino da origen a la Media Luna Roja Palestina como sistema de atención de salud y de emergencia en los conflictos a la población, porque también tienen que asegurar su sistema de salud. Consecuentemente, al no aceptar por parte de la Liga Árabe el plan de partición de Palestina, se encargarán de apoyar a algunas organizaciones guerrilleras. Después de la Guerra de los 6 días en 1967, el fenómeno de los refugiados y de los territorios ocupados incrementa. Después vendrán las guerras contra Líbano, de donde expulsan a Yasser Arafat con los palestinos y se van a Túnez. Y después
de Túnez, de los acuerdos de Oslo, regresan a los territorios ocupados en Ramallah y Gaza, donde a la muerte de Arafat, Al-Fatah pierde legitimidad y jamás asume prácticamente la capacidad política ideológica dentro de los territorios ocupados. Es decir, lo que históricamente hemos visto hasta ahora no es más que la expresión de la cuestión palestina, que sin ser resuelta seguirá el problema presente. Como ya decía, la muerte de Arafat, la división interna entre los palestinos, que además no murió, dicen que fue asesinado. La pérdida de credibilidad por parte de Al-Fatah, el ascenso de la presencia y aceptación por parte de Hamas, generan las condiciones para elevar el nivel de las confrontaciones con Israel y los Estados Unidos. El entorno de una ocupación predatoria alimenta tanto dentro de Israel como de los territorios ocupados una permanente tensión. Por ejemplo, llegará a afirmar con cierta dosis de pragmatismo Ala Lehel en su texto Tiempo hinchado y la muerte del significado, en el libro Un reino de olivos y cenizas, escritores contra la ocupación en Palestina, literatura Random House, Barcelona, 2017. Si me piden una definición en una sola frase del significado de la ocupación, me gustaría decirte esto con la mayor seguridad. Una madre lanzando a su hija por una ventana para salvarle la vida de los bombardeos de Israel. La ocupación, dice más adelante, se parece a las 1001 noches. Cada día trae una nueva historia, una nueva aventura y te hace olvidar la anterior y te prepara para la que vendrá después. La ocupación hincha el tiempo. La ocupación es la muerte del significado. ¿Y cómo no comprender que hay más allá del silencio y las mentiras una profunda herida que no cerrará hasta reconocer y resolver la cuestión palestina? Creo que este largo monólogo, además leído enfáticamente, con ciertas cargas poéticas y emotivas, muestra nítidamente que un conjunto de mentiras se niegan a reconocer el fondo sociopolítico y geoestratégico del problema y pretenden reducirlo a confrontaciones religiosas o de lucha contra el terrorismo, que no dejan de ser otras mentiras más. Vaya este monólogo con mucho afecto y aprecio a un pueblo históricamente agredido, históricamente negado y que también históricamente, como dice Mahmoud, se ha levantado de las piedras y ha probado, como dijera Ikram Antaki, nadando de Jaffa a Haifa contra las malas mareas, probando su real existencia. Hasta la próxima, que seguiremos en contacto con una charla a propósito del Día del Psicólogo en México que se celebra mañana con el maestro Jorge Molina Avilés de la UNAM, centrada esta charla en la psicología en México, cuál es el estado de la cuestión. Gracias, hasta la próxima y seguimos invitándolos a suscribirse.